Lo dijo en la primera hora. Hay algunos temas sobre los cuales le hemos invitado hoy al señor viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, que está con nosotros. Dije bien su cargo, ¿no? Finanzas. Sí, Finanzas. Ya, vaya a ser, es que hay un viceministerio de Economía y otro de Finanzas. Correcto. Señor viceministro, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días a toda la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias por la invitación para conversar de estos temas bastante interesantes. A usted, gracias por atender esta entrevista. A ver, hoy la expectativa de todo el país está centrada en lo que podría pasar con el precio de los combustibles. Se ha diferido el anuncio, entiendo que se van a tomar todavía unos días, pero le pregunto si este tema de los combustibles va a ser el eje que va a concentrar la política económica del segundo semestre del año, viceministro. Muchas gracias, Fabricio. El tema de los combustibles ha sido una decisión que el Ejecutivo la ha aceptado, la ha asumido con mucha valentía, pero yo creo que vale la pena que la ciudadanía y todo el país lo referencie como una materia pendiente que se ha conversado durante mucho tiempo y que siempre debe llevarnos a la reflexión de cómo la sociedad en conjunto decide hacer asignación de sus recursos. Miren que es bastante importante ver la cantidad de recursos que el Estado no recauda por mantener ese subsidio, a cambio de dejar de financiar prestaciones que a la sociedad les son muy importantes, salud, defensa. Entonces yo creo que es una discusión muy importante la que tenemos que tener en este momento, tiene que ser coordinada, tiene que ser verificada por los actores principales que son los que van a tener que enfrentar diariamente este incremento o este cambio de la forma de la fijación de precios. Entonces es una materia muy importante porque es una decisión que al país le llama justo a tomar una conciencia diferente de cómo asigna los recursos que tiene. Nosotros durante 50 años hemos sido un país petrolero que ha tomado decisiones para mantener precios por debajo de los costos de producción y claro, en el tiempo va acumulando una serie de necesidades que no ha sabido llenar en su momento. Entonces este es un momento importante porque al Ecuador le plantea esta alternativa: si dejo esa materia pendiente, tomo una decisión de que el Ecuador sepa cuánto cuestan los combustibles, paguen lo que cuestan los combustibles y asigne esos recursos a otros tipos de prestaciones que el Estado puede generar hacia la sociedad. Entonces es una decisión bastante interesante, bastante importante, parte de la estructura de las decisiones de política económica de este año, sin lugar a dudas. Pero es una materia más, porque hay muchas cosas que el gobierno tiene que seguir haciendo para que el sector fiscal pueda cumplir con los objetivos de este año. No obstante, viceministro, sobre esta materia puntual, al menos hasta ayer parecía que había ya claridad en el propio gobierno como para hacer el anuncio ya formal al país que estaba previsto justamente para este día sobre cómo iba a aplicar la medida que se iba a adoptar. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son esos aspectos todavía que necesitan pulirse? El tema de los transportistas, de los taxistas, ¿en qué punto nos encontramos y qué más falta para ya poder dar a conocer esta información al país? Ahora, un tema muy importante y una lección aprendida, insisto, sobre la experiencia del Ecuador, es que es muy importante mantener una buena socialización de la propuesta que hace el Ejecutivo, ¿no es cierto? Por un lado, uno puede plantear la estructura de cómo van a hacerse la formación de precios y cómo todos los meses las personas que vamos a consumir combustibles vamos a enterarnos de cómo se van a mover los precios. Y la segunda parte es poder generar una red de protección a quienes tienen menos recursos y por tanto tienen una posición diferente al momento de enfrentar nuevos precios. Entonces, parte de la estructura de esta ocasión fue justo poder hacer esa socialización, conversar con actores, que los actores den una retroalimentación al gobierno. ¿Llegar a acuerdos con esos actores también? Parte de tener decisiones de política económica sostenibles es que los participantes coincidan en un punto medio con el Ejecutivo. Siempre es bueno tener una conversación, siempre es bueno escuchar a los otros actores y por siempre tener una decisión coordinada va a permitir sostenibilidad de las decisiones de política económica. El tema es que daría la impresión, señor viceministro, que esta medida, y yo le voy a decir algo, se lo dije a la audiencia ayer y se lo he venido diciendo a lo largo del tiempo. En lo personal, yo sí soy de los que públicamente ha dicho que el tema de los subsidios tiene que ser revisado. O sea, a mí me parece que los subsidios no pueden ser generales. El concepto de los subsidios tiene que ser para los sectores que lo necesitan, no para todo el mundo. Pero lo que yo he sentido que ha faltado, viceministro, es una mayor socialización de lo que se está haciendo, no solamente con los transportistas, con los movimientos sociales, con el sector empresarial, con el sector comercial, con la sociedad civil, con la academia, etcétera. ¿No ha faltado eso, viceministro Falconi? Yo creo que siempre se puede generar más espacios de comunicación desde la función pública. Yo creo que esa es una materia
que siempre nosotros vamos a tratar de propender desde el Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, el día de ayer hicimos un conversatorio, una versión mucho más amplia, mucho más dirigida a diferentes públicos para poder llegar a esos espacios que, como usted menciona, Fabricio, a veces son los que por la prioridad o la urgencia van quedando un poquito más adelante en el tiempo. Pero la idea del Ministerio y la idea del Ejecutivo es seguir conversando de todos los procesos de política económica. Es que, ¿sabe qué? Esta medida, de una u otra manera, se le puede decir transparentar, estabilizar, que se van a mantener los subsidios o que se reduce pero que no se elimina. Puede ser cualquier cosa de estas. Pero en la práctica va a haber un aumento del precio de los combustibles. Eso es lo que va a pasar en la práctica, viceministro. Exactamente, y así ha sido el anuncio. Se ha dado hasta un precio referencial de incremento considerando el WTI actual, porque la idea Va a estar es que atado al precio del petróleo igual que la super. Sí, pero con algunas cosas específicas que ya se mencionaron, ¿no es cierto? Primero, uno tiene que ver el nivel actual. Lo que va a hacer el Ejecutivo en esta primera parte es tratar de hacer un igualamiento un poquito rápido, esos 25 centavos, y luego trabajar en un sistema de bandas que permita que se estabilice el precio. Es decir, ustedes han visto cómo el precio del petróleo suele tener una arritmia en algunos momentos en el tiempo, crece muchísimo y baja bastante. Eso suele generar en los países inflación, problemas específicos de manejo de los precios de los combustibles. La estrategia o la estructura del pensamiento es que eso sea estabilizado, que se pueda predecir con más tiempo cómo van a estar los precios de los combustibles. Entonces, la idea es que trabaje siempre en un margen que las personas puedan prevenir qué es lo que va a pasar. Esta banda que se está planteando. 5% de incremento y 10% de reducción. A ver, que se mueva. para entenderle eso, ¿podríamos explicarle muy coloquialmente a la gente el tema de la banda? O sea, lo que se ha explicado y lo dijo el ministro hace 2 días en una entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas, tendríamos, por ejemplo, la Extra y la Ecopaís que tienen un costo de 2,46 en este momento. Hablamos de un incremento de 26 centavos a 2,72. Así operaría. Ya. ¿Cómo funcionaría el siguiente mes con este sistema de bandas? Muy gráficamente, ministro. Viceministro. Para llegar a ese precio, el WTI más o menos está en $78. Si uno le suma más o menos $35, que es la refinación, impuestos y todo, llega al precio de las gasolinas, más o menos $110, a lo que podría ser el costo del galón. Del galón. Perdón, del barril. Del barril. No es el Luego galón. cuando lo divide para 42, entonces sale más o menos entre 2.70 por cada galón que uno consume. Entonces, ese es el punto de partida. Si el siguiente mes el precio del petróleo es 76, entonces la banda lo que le va a decir, el precio tiene que bajar y se confirma que no sea menos del 10% y se fija el precio en ese momento. Si el precio sube a 85 del WTI, es el mismo ejercicio. Se vuelve a calcular, se llega al valor y no puede pasar del 5%. ¿Sí? Entonces no podría subir más de 13 centavos en la gasolina de un mes a otro. Más de 13 centavos, ese es el 5%. En este ejercicio, o sea, el primer punto es 2.40, luego pasa a 2.70 y luego no podría subir más de 13 centavos en el siguiente ciclo, a pesar de que el precio del petróleo suba 15, 20 o 30 dólares en un mes. Ese es el proceso que genera este ejercicio, darle más predecibilidad al precio de las gasolinas. Pero hablaríamos de un incremento progresivo mes a mes. Una fijación de precios en cada mes, porque la banda lo que permite es abstraer la realidad del precio del precio internacional y fijarlo dentro de las bandas. El precio del petróleo puede subir o bajar. Que eventualmente podría significar un incremento mes a mes, eventualmente. Un cambio de precios mensual. Es lo que vamos a ver. Dentro de un margen acotado que permite que no exista tanta volatilidad. Es decir, el consumidor no puede estar respondiendo a cambios del 20, del 30% de un mes a otro. Eso es lo que queremos hacer, proteger ese principio del consumidor que pueda prevenir qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Y con esa explicación voy a la parte fiscal que usted la domina y es parte un poquito de sus funciones. Con esa plata que se va a dejar de destinar por esta reducción, no eliminación total del subsidio, más o menos de cuánto estamos hablando y si hay ya una proyección del destino de esos recursos, viceministro. Ya, los subsidios solo en tema de gasolinas al año son entre 500 y 600 millones de dólares. Depende del nivel de precio del petróleo que se vaya gestionando en cada ejercicio fiscal. Este proceso lo que va a hacer es dar un flujo sobre ese monto total. Entonces, cada vez que uno se va acercando al precio de equilibrio, entonces va a ser más pequeño el subsidio y ese ingreso que se va a recibir entra al presupuesto general del Estado porque libera recursos petroleros y eso permite financiar operaciones del PGE como tal. Entonces depende cómo se va formando el precio en cada momento, nosotros vamos a tener ya la medición del impacto. En este año serían 6 meses lo que estaría vigente el proceso, si es que ya se llega a un anuncio en este mes de junio y una implementación desde el mes de julio.
¿Cuánto tiempo más tomaría finalmente hacer este anuncio respecto de la eliminación de los subsidios? Bueno, las mesas de diálogo siguen realizándose. Hasta ayer en la noche justo tuvimos una actualización y veíamos que tenían avances interesantes, representativos. Se había planificado inicialmente que el día de hoy se haga un anuncio, Ujú. pero se nos ha pedido que esperemos un poco más para que todas las conversaciones lleguen de buena manera, sin Hablamos de tener días, apuros. semanas. La expectativa es que sea pronto, no creo que se llegue a hablar de semanas, pero en conversaciones siempre es importante llegar a un consenso, que es lo que hablábamos en un inicio. Aquí un oyente pregunta, y me parece interesante a propósito de su explicación sobre las bandas. ¿Podría significar que la gasolina suba un 50% en 10 meses o no es así? 50% en 10 meses, eso quiere decir que el precio del petróleo debería estar más o menos en $120 por barril. Y es una realidad que no existe en los, O en sea, los, no en hay los una mercados proyección en ese actuales. sentido. Con la realidad del mercado internacional, no le vemos a una realidad de ese sentido. O sea, es demasiado fuerte el incremento en el precio del petróleo para que la gasolina llegue a esos niveles de ajuste como tal. Pero ¿No es si mañana, posible ese escenario? o sea, Es improbable, no ¿no? está proyectado, Es mejor dicho. improbable. Es muy improbable que el precio del petróleo llegue a ser 120 por barril. Es muy improbable en este O momento. sea, digamos que la proyección, no existe una proyección de semejante aumento del precio del petróleo. No. Porque sí ha habido escenarios en los cuales el precio del petróleo ha llegado a ese valor, ¿no? Pero no se ha sostenido en esos niveles. Siempre ha hecho una arritmia, sube a un pico, baja de forma fuerte cuando se quiebran las condiciones, porque generalmente cuando el precio del petróleo llega a esos niveles es porque hay una coincidencia internacional fuerte que provoca tensiones en el mercado. Y cuando esa tensión se acaba, vuelve a precios anteriores, 70, $80 por barril. Entonces, la banda que nosotros proponemos lo que va a hacer es evitar seguirle al precio, que escale de forma fuerte, y cuando vuelva a rebotar, le va a encontrar nuevamente en una trayectoria más estable. Entonces, no vemos nosotros un escenario de precios del petróleo de $120 por barril y que se mantenga sostenido. La banda lo que va a hacer es permitir que se vaya ajustando paulatinamente, pero no pegarse al extremo del incremento. Pero hablamos de un escenario improbable según la proyección, pero no imposible por antecedentes, porque mañana pasado puede, no sé, Dios no quiera, puede haber una conflagración bélica en Asia o qué sé yo, que pueda disparar el precio del petróleo, ¿no? Claro, sí, Imagínense. pero en esa circunstancia, mire cómo funciona el tema petrolero. Ujú. Nosotros tendríamos un excedente por las exportaciones de petróleo también. Entonces, la condición del país termina siendo favorable. Y dentro de Con todo, la precios banda, altos. con precios altos. Y la banda lo que va a hacer es que el ajuste de precios sea más paulatino. O sea, no le va a dejar trepar al mismo nivel de lo que está haciendo el precio del petróleo. Entonces, lo que veríamos en ese caso es mucho más ingreso por exportaciones, una curva más suave de incremento del precio de los combustibles. Y claro, o sea, si el precio se mantiene alto, ya es otra realidad, porque poco a poco se va a ir ajustando. O sea, no va a ser inmediato. No es que va a cambiar 50% el precio de los combustibles en una cuestión de 10 o 12 meses, pero siempre son escenarios que nosotros tenemos que seguir monitoreando. Tenemos una inquietud de un oyente, viceministro. Nos dicen por qué no se optó por un mecanismo como el que se habló con Lazo, de una tarjeta para usar al momento de poner gasolina o tal vez quitar los subsidios a quienes tengan vehículos desde X precio, digamos, por ejemplo, desde $20,000. Con este mecanismo castigan por igual a quienes sí tienen y a quienes no tienen, pero trabajan con sus vehículos en X actividad y no son transportistas. Ya, bueno, en primer lugar, el tema que es bastante importante es que con este instrumento que se está promoviendo se busca también la formalización dentro del sector transportista. Entonces es muy importante que el esquema lo que provoca también es un principio de registro de quienes hacen funciones de transporte. Le permite al Ministerio de Transporte y Obras Públicas tener una información mucho más grande, un censo mucho más importante de las actividades en el sector transporte, y es un aliciente para poder generar formalización. Entonces, en el otro esquema, en los otros contenidos específicos, cuando hay un mecanismo financiero de por medio, no genera necesariamente esa suerte de información que le permite al gobierno tener esta capacidad de poder visualizar exactamente qué está pasando en el sector transportes, en dónde se está generando la mayor carga específica para la compensación, cuáles son los mecanismos preferidos por la ciudadanía, cómo se puede atender de forma mucho más directa, mucho más focalizada hacia los objetivos de la política pública. Entonces, hay siempre pros y contras, ¿no es cierto? El tema de tener una tarjeta, de tener información en línea, también genera trazabilidad,
pero no estaba conectando de buena manera el proceso de formalización. Entonces, parte del análisis fue también evaluar cómo se generan estos temas específicos. Acá me preguntan si este sistema de bandas del 5% arriba, 10% hacia abajo, es el mismo que se aplicó con el decreto 883 de octubre de 2019, cuando el presidente Moreno tomó esta decisión. La banda en esta ocasión es asimétrica. Porque ¿Y a qué significa asimétrica? Exactamente, porque permite incrementos solo de hasta el 5% y reducciones de hasta el 10%. Es decir, que es mucho más amistoso cuando los precios se corrigen hacia la baja que cuando se corrigen hacia la alza. Entonces previene procesos inflacionarios. En los decretos anteriores, las bandas eran similares hacia arriba y hacia abajo. Permitían incremento del 5% hacia arriba, 5% hacia abajo. Luego se hizo una corrección y la banda se acotó a 3%, se le hizo más pequeñita. Entonces, en este caso, la diferencia es que si el precio cae, permite un mejor ajuste para la ciudadanía, porque da un margen más grande, con el 10%. Viceministro, hablemos del crédito con el Fondo Monetario Internacional. La semana anterior, el propio Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que llegó el primer desembolso de $1.000 millones. Así es. ¿Qué se hizo con esa plata? Bueno, es interesante la pregunta porque se debe encadenar muchísimo lo que nosotros tenemos como Estado, una posibilidad de ir a diferentes multilaterales y poder acceder a los diferentes productos financieros que se tienen en forma específica, ¿sí? Entonces yo creo que el antecedente importante para esta conversación del crédito del Fondo Monetario es también la capacidad de poder identificar que la Corporación Andina de Fomento, la CAF, lanzaron no hace mucho tiempo un producto nuevo, que es un crédito de liquidez para los países, que les permite acceder a un financiamiento mucho más rápido, de unos valores bastante importantes, para que las repúblicas, los países puedan atender esas necesidades de corto plazo que tienen. Entonces, lo que hizo el Ecuador fue justo mientras estaba conversando todos los temas específicos con el Fondo Monetario, hacer esta consulta a la CAF si nosotros podíamos acceder a una línea de financiamiento de ese tipo. Y el resultado de esa conversación es que el Ecuador sí tenía las condiciones, la CAF evaluó la capacidad financiera de la República para poder responder sobre esa obligación de corto plazo y el crédito fue concedido, $800 millones, que se utilizaron de acuerdo a las disposiciones de la ley y la Constitución, ¿no es cierto? Financiar el plan anual de inversiones, financiar el programa de preservación de capital que permite pagar obligaciones de ejercicios anteriores y también la estructura del financiamiento específico. Entonces, esa es la primera transacción. Y la forma específica de poder hacer un repago luego se vinculó con la opción de que el crédito del Fondo Monetario ya fue confirmado, ya fue aprobado, y la República lo que hizo es justo utilizar pues, ese mecanismo de fondeo para poder precancelar la obligación de CAF, que inicialmente es una operación que se contrató a 12 meses y la estructura era justo esto, poder tener recursos frescos de un importante monto y cerrar justo con la siguiente operación de financiamiento con el Fondo Monetario. Entonces, el recurso de la CAF es una suerte como de fondeo anticipado que nos sirvió muchísimo para el mes de mayo atender algunos temas que estaban pendientes. Todo siempre en el marco de la utilización de los recursos de deuda pública que permite la ley y la Constitución. Pero ya se acabó esa plata. No es que se acabe. Los 800 millones que les dio la CAF, o sea, ya se utilizaron en su totalidad. O sea, se asignan a los fines específicos y conforme vienen las necesidades de las instituciones, se va haciendo los desembolsos específicos hacia cada uno de los usos que se plantean. Viceministro, de mi parte, lo último, ¿el gobierno va a transparentar la información respecto de cómo se están utilizando los recursos respecto de la recaudación del IVA a propósito del incremento al 15% que se dijo iba a ser destinado para atender este conflicto armado interno? ¿Van a transparentar la información en ese sentido? ¿Qué está pasando con esos recursos? Bueno, en el proceso de la reforma de la ley para atención del conflicto armado existen otros impuestos también que se generaron, esas contribuciones. Entonces, el ministerio creó ítems específicos para poder hacer la diferenciación, para poder hacer el seguimiento. En el caso del IVA, sí hay un trabajo adicional que hay que realizar porque la materia específica tiene como dos tramos, ¿no? Pasaron al 13% y luego al 15% y hay que hacer esa identificación de cuánto valor imputa a cada tramo de la nueva tarifa. Y cuando esto esté ya definido, nosotros
por supuesto, haremos los anuncios, las publicaciones oficiales para que la gente sepa cuánto se recaudó por ese proceso específico de la ley. Y con esto cierro la entrevista, viceministro. El fondo entregó los primeros 1.000 millones. El segundo desembolso, ¿de cuánto está previsto y cuándo? ¿Para cuándo? Y para cuándo? Ujú. Ya, en el programa con el fondo nosotros tenemos seguimientos cuatrimestrales. Nosotros tenemos una fecha de corte de evaluación en agosto Ya. y luego se programan unas visitas de asistencia acá para que Las ellos puedan visitas confirmar técnicas las de- Exactamente. Y eso puede estar programado entre octubre y noviembre, depende un poquito del calendario que se vaya poniendo de acuerdo a la República con el multilateral. Se hacen los análisis y entonces cuando se tenga la confirmación de cumplimiento de los hitos que van dentro del programa, entonces estaremos habilitados para tener el siguiente desembolso. ¿Que es de otros 1.000 millones? Son 500 millones y esperaríamos que sea antes de finalizar el Y año. usted dice de hitos, otros le dicen o le decimos condiciones. ¿Qué condiciones tenemos que cumplir o qué hitos debe cumplir el país para poder acceder a ese segundo desembolso de 500 millones de dólares? Adicionales. ¿no? Adicionales, claro. Ujú. Son hitos que tienen que ver con diseño de política en el sentido estricto de cosas que el Ecuador considera necesarias para ir presentando. Por ejemplo, nosotros tenemos que actualizar la programación fiscal de mediano plazo en el mes de octubre. Y parte del proceso propio del Ecuador es hacer una actualización de las principales variables, ver cómo se están comportando y publicarlo. Ese es uno de los hitos que están incluidos que el Ecuador se comprometió a realizar con el programa, con el fondo. Me parece que tenemos 6 o 7 hasta el mes de diciembre de varios temas específicos que tienen que ver la relación del gobierno central con la seguridad social, un tema de compras públicas, temas de finanzas públicas también, pero son políticas propias que le ayudan bastante al Ejecutivo y al resto del sector público a ver cómo va caminando el sector ¿No fiscal. están incluidas reformas legales a ponerlas a consideración de la Asamblea? Por ejemplo, seguridad social o reforma tributaria. No. Usted lo descarta, entonces, no hay... No, en los documentos que ustedes pueden Ya. observar que están publicados, no hay hasta diciembre, una obligatoriedad o una condición que el Ecuador se haya comprometido a presentar una propuesta de ley a la Asamblea. Correcto. Viceministro, gracias por el tiempo. Qué amable. A Gracias. ustedes, un buen día. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.